Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre una alegría poderlos saludar y acompañar con charlas interesantes. Y hoy vamos a hablar un poquito con María Eugenia Pérez, mejor conocida como Maki, que ya tuvimos el honor de tenerla por aquí hace muy poco. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es las harinas o los cereales y el azúcar, ¿no? Este tema tan sentenciado, tan procesado también en el mundo industrial y ahora pues nos fueron inculcando poco a poco desde hace unos años esta cultura por los cereales, por comer o desayunar nuestro cereal con leche, que es un cereal altamente procesado de muy mala calidad, que no nos conviene, no nos nutre, no nos ayuda. Y bueno, para profundizar en este tema, vamos a darle la bienvenida a mi querida Maki. Gracias por estar en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Hola, Carolina, ¿cómo voy a estar encantada de volver a hablar contigo? Y gracias por invitarme otra vez a esta charla. Me encanta. Muchas gracias. Cuéntame, Oye, ¿qué pues preguntas tienes? Mira, primero me gustaría, porque hemos estado hablando, antes de grabar esto, hemos estado hablando un poquito de esta vocación que tienes, del cocinar, del saber, el ser consciente de lo que nos vamos a llevar a la boca, que es nuestro templo finalmente, ¿no? Un lugar que debería de ser considerado sagrado. Y a veces nos metemos cualquier porquería. Entonces, me gustaría que nos compartieras esta vocación que tú percibes ya con 3 años. Eres cocinera desde los 3 años. Compártenos un poquito esa historia. Bueno, pues sí, es verdad que yo he cocinado, es que toda mi vida, o sea, mis juegos, me acuerdo, era preparar los platos a mi padre. Le decía, déjame que yo prepare el plato a mi padre. Mi padre desesperado, porque tardaba muchísimo en hacerlo, muerto de hambre, esperaba que yo le trajera el flan de arroz con el huevito recién hecho y la salsa de tomate, que hacía un dibujito con el tomate por encima, en fin, que siempre he tenido la suerte que he vivido en una familia que les encantaba cocinar y me han permitido jugar cocinando. Tenía incluso una casa de muñecas verdadera en el jardín de mi casa, donde tenía una cocina de hierro, donde desde pequeña encendía fuego y Wow. quemaba las patatas, metía aceite. Nunca me dijeron nada y eso me ayudó a explorar y a hacer cosas, no sé, a ver que detrás de la cocina había unos misterios increíbles, porque yo metía una hoja, la metía en el horno y salía otra cosa. Y aquello a mí me parecía impresionante desde pequeña. Y bueno, pues todo esto parece un juego, pero no. Jugando aprendí a que las cosas se transforman en la cocina. Y además, a través del ser humano, por dentro, nuestro estómago es otro horno que cocina y vuelven a salir otras cosas. Y he ido descubriendo y poniendo nombre a todos estos procesos misteriosos que suceden sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Claro, Eso además es. es esa sensación justo, fíjate, yo también cuando estoy cocinando y le pones ahí las hierbitas y escuchas el hervor del caldo, lo que estés preparando, y yo a veces digo, es que esto de aquí venían las brujas, ¿no? Esto es como mágico porque sabes que estás mezclando una serie de ingredientes y que en su conjunto vas a obtener un sabor único que solo te proporciona con esa mezcla de ingredientes. Entonces, Claramente, claramente. Es que es así. Es que fíjate que en las especias empezaron a ser mezclas para ritos religiosos. No se podían comer, eran solamente utilizados para procesos, sobre todo de muerte, para ayudar al mundo a trascender el mundo espiritual. Y después aprendieron los grandes iniciados a poderlos oler y comer. Hasta que nosotros hemos llegado a comerlos ha pasado muchos, muchos siglos. sí, O sí, sea que sí. sí que hay muchos misterios detrás, es verdad. ¿Verdad? Sí, yo también lo creo, pero bueno, ojalá que haya mucha gente que disfrute el cocinar, porque yo a veces siento que ya cocinando ya comí Bueno, por es que es los verdad. olores. Los... Normalmente cuando cocinas comes muchísimo menos, porque has comido de otra manera. Sí, ¿verdad? Por el Sí, sí, olor, por el... es un hecho. Cuando cocinas no sueles comer.
porque ya los olores te alimentan y es un hecho, porque yo te lo digo que cuando cocino, estaba metida en cocina, comes a otra hora, pero en ese momento no puedes comer, ya estás llena. Es maravilloso cómo nos podemos alimentar de tantas cosas y Sí, ojalá podamos tener más conciencia, ¿no? En ese sentido. claro, justamente ahora es lo que toca. No toca hablar de misterios, sino descubrir qué hay detrás de las cosas. No vale ya la mística de la cocina, no. Hay que saber por qué comemos y qué son los alimentos y, bueno, y cómo nosotros nos alimentamos, de qué fuerzas nos alimentamos. Es que es lo que toca ahora. Exactamente, porque bueno, justo ahora que hemos estado tocando bastante tiempo este tema, ¿no? Con diferentes temas con Daniela, que luego nos acompaña, ¿cómo te vas haciendo consciente de que si yo como algo pesado de digerir, ¿no? Muy procesado, ¿cómo sientes que has perdido libertad, que has perdido fuerza, que ahora toda tu energía está enfocada en ese trabajo, que al final de todo ese esfuerzo que ha hecho tu cuerpo para digerirlo, ha integrado nada para darte a ti fuerza para continuar? Entonces, cuando eres capaz de observar todo eso, dices, voy a empezar a tomar decisiones desde otro lado. O sea, voy a empezar a ser consciente de que casi mejor comer menos, pero comer valor, ¿no? Fuerza, energía. Y entonces ahí te empieza a cambiar el mundo, porque te das cuenta que tu pensamiento tiene mayor claridad, que te sientes más ligero, que el cuerpo te pesa menos. O sea, te transforma tanto que por eso me parece muy importante seguir hablando del tema de la alimentación y seguir contribuyendo a esa conciencia. Completamente. Es que el principio de todo este trabajo es comprender qué sentido tiene alimentarse físicamente. Es que es el primer punto. Nosotros nos creemos máquinas, aunque no creamos que no. Sí. Creemos que somos unas máquinas que introducimos el combustible necesario cuando se ha agotado y que nosotros no hacemos nada más que recibir un regalo del alimento. Y no Ujú. es verdad. Nosotros tenemos que conquistar el alimento, tenemos que conquistarlo interiormente a través de la digestión y conquistarlo es poderlo reducir su parte física para liberar su parte espiritual que tiene cada alimento. Y con esa parte espiritual trabajamos interiormente nosotros, porque nuestro metabolismo interiormente es espiritual, no es físico espiritual. Desde ese sentido es un lugar donde se mueve con atmósferas de procesos, no se mueve con una atmósfera de sustancias terminadas. Al revés, tú comes pan y lo vas reduciendo a líquido, ese líquido se vuelve aire y ese aire se vuelve calor. Y desde ese calor, la sangre, que es nuestro, como si dijéramos, nuestro impulsor principal, es el que vuelve a densificarlo en una sustancia. Mm. Y esto es un misterio que es tan novedoso y tan abstracto, dicho así, que hay que hacer un trabajo interior muy grande para poderlo comprender. Si tú quieres que yo te dé las razones de tu nutrición, no te las voy a dar. Yo te voy a dar unas claves para que tú trabajes interiormente sobre este proceso. Pero basta ya de pedir recetas. Busquemos a personas que nos guíen en un trabajo interior. No hay otra manera. Y yo si quiero ser honrada conmigo misma, tengo que decirlo. Claro. Otra cosa es que tú complementas tu trabajo de dar unas guías a dar unas recetas. Evidentemente que sí, porque yo tengo experiencia de mezcla de alimentos, entonces te puedo dar ciertas recetas. Pero te aseguro que tu alma va a influir en la manera como trabajan esos ingredientes. Entonces nunca te salgas de tu propio proceso. Cuando trabajes, cuenta contigo misma, porque tú no tienes las mismas necesidades que yo. Y tú vas a necesitar ponerle más dulce o más salado. Te gusta más añadirle más romero y yo más tomillo. Y todo es válido. Entonces, vincularse al propio proceso donde cada uno estamos, ¿no? Claro, maravilloso, Maki. Y bueno, vamos entonces a nuestro tema. ¿Cómo trabajar las harinas sin gluten o los cereales sin gluten y el tema del azúcar que es tan satanizado ahora?
Sí, bueno, ahora en noviembre voy a tratar dos temas que ya lo he tratado en otras ocasiones, pero el 11 de noviembre, lunes, de 6:30 a 8:30, trabajaremos cómo trabajar cereales sin gluten. Porque efectivamente, cuando tú trabajas sin gluten, tienes unas cualidades que han desaparecido y tienes que añadir otros ingredientes que sustituyan a eso, ¿vale? Y después, el 25 de noviembre, trabajaremos la repostería saludable. Bueno, vuelvo a insistir, como yo no me dedico solamente a dar recetas, entonces, antes de tocar estos dos temas tan peliagudos en este momento, porque está totalmente sentenciada los cereales y el azúcar, hay que preguntarse por qué permitimos la alimentación sin huevos, sin lactosa, sin cereales. Todo es el sin. ¿Por qué aceptamos el sin y no? Yo me he hecho esa pregunta y de repente me di cuenta, digo, claro, no sabemos el con, no sabemos cómo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago las cosas? Ahí está la cuestión. Tenemos que saber qué significa cada cosa. ¿Qué significa los cereales? ¿Qué es un cereal dentro del mundo de la planta? ¿Qué tiene, ¿De qué es imagen el cereal para el hombre? Eso por un lado. ¿Estoy acostumbrada y puedo digerir cereales? Otra pregunta. Hay muchas preguntas, ¿no? Y en el tema del azúcar, volvemos a hablar de lo mismo. O sea, ¿por qué todo sin azúcar? ¿Qué significa el sabor dulce para la conciencia humana? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, en cada clase voy a hacer una introducción de lo que significan los cereales, qué imagen da para el hombre, por qué está sucediendo ahora de esto del gluten. No es que yo tenga respuestas, yo no las he encontrado en ningún lado. Son cosas de mi propia experiencia que voy sacando de toda la observación que voy haciendo, ¿no? Y respecto al azúcar, lo mismo. ¿Cuál ha sido la evolución del azúcar? Desde la miel que trabaja en las flores hasta el tallo de del azúcar, De la caña. Bueno, en de México la es maíz. caña de azúcar que trabaja con la mitad de la planta, con el tallo y las hojas, hasta la raíz, eso ha pasado un tiempo en la historia. O sea, la evolución del consumo de azúcar ha acompañado la conciencia humana. Según el grado de conciencia de la humanidad, se trabajaba con un sabor dulce u otro. Ahora trabajamos con la raíz, con la remolacha, porque vivimos en la época del alma consciente. Pero el alma consciente no es ser personas testarudas que no quieran comprender. El alma consciente tiene que dar un cambio de renovar el mundo mineral y hacerlo transparente. Es llevar a una piedra dura y donde la luz no pasa a ser un mineral precioso, donde se transparenta y aparecen los colores. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, bueno, es un proceso de investigación que cada uno tiene que ir haciendo, pero no vale decir, vale, ya está, no se pueden tomar cereales y hay que tomar todo sin gluten. Venga, genial. Y todo el mundo acepta eso. Y a mí me enfada muchísimo. Una cosa es que, cuidado, claro que hay personas que tienen un gravísimo problema con este tema, pero ellas tendrán que preguntarse, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Puede ser para toda la vida? ¿Tiene que ser para toda la vida? ¿Quiero que sea así? ¿Cómo lo voy a ir pudiendo transformar? ¿O no? ¿Se puede vivir sin gluten? Claro que se puede vivir sin gluten, pero hay que entender qué es el gluten. Un cereal es la imagen para el yo humano perfecta. Es una imagen para el yo humano. El cereal lleva el mundo mineral y lo lleva hasta la flor y hace de la flor no aparece en el cereal, no tienen flores los cereales. Y todas esas fuerzas que la planta, como si dijéramos, gasta en sacar la flor hacia afuera, él las guarda hacia adentro para dárselo al ser humano. Esas fuerzas de calor que la planta utiliza en el color y en el aroma, el cereal lo guarda. Por eso los cereales, cuando los cueces, huelen tanto. Huele. No huele un trigo sarraceno, huele un trigo o huele un centeno. Es que es un olor completamente distinto. La prueba es que los cereales sin gluten tienes que añadir muchos aromas para que sepan bien, porque no son ricos.
No es rico un pan de lentejas. Yo lo hago y me encanta, y además he hecho muchas pruebas de cómo sientan y tal. Bueno, y ahí hay mi experiencia personal que no la voy a contar y cada uno tiene que descubrirlo, ¿no? O sea que de muchas cosas vamos a hablar. Y después de todo esto trabajaremos efectivamente cómo trabajar cereales sin gluten y cómo hacer una repostería saludable. ¿Qué tenemos que utilizar en una repostería saludable? Vamos a aprovechar los azúcares que tenemos naturales en las frutas, cómo trabajar con el agar-agar, cómo trabajar con las especias en la repostería. Pero por favor, no dejemos de hacer repostería saludable con azúcar de caña, por favor, o con miel. ¿Cómo no? ¿Qué significa el sabor dulce para el ser humano? Si no es un aporte para la personalidad, para afianzar el alma. Es como un abrazo que te dan espiritualmente desde el alma, el azúcar. Tú te sientes mal y te apetece algo de azúcar. El azúcar te vuelve hacia tu mundo interior, hacia tu parte que nadie te puede tocar. Un azúcar de buena calidad. Sí, sí, a mí me encanta, por ejemplo, el dátil. El dátil Por ejemplo, claro, para endulzar y para, como dices tú, cuando se necesita ese momento, ¿no? De, ay, quiero algo dulce, un dátil con una nuez, para mí es, bueno. es un bastón en el que te apoyas, ¿no? El dulce. Tu alma se apoya en eso. Y es así, físicamente es un momento de bienestar anímico. Pero lo importante es que no se quede en eso. Es que ese bienestar anímico además encima se transforma interiormente para un fruto para el espíritu, porque es que si no, nos quedamos todo el tiempo en el cuerpo. Y el cuerpo está al servicio del alma y el alma del espíritu. Y eso no lo debemos olvidar, porque si no trabajamos solo para el cuerpo y entonces vivimos en una corriente muy antigua. No vivimos ya para el cuerpo, vivimos para trabajar hacia el espíritu, para irnos hacia él, pero desde la tierra, con centro, con pisando la tierra, con certeza, no con misticismo, por favor, reconociendo las leyes que están detrás de las cosas. Y uno cuando observa ahora lo que está ocurriendo, esto que decías tú, ¿no? Cuando todos decimos no, no a todo, y vamos ahí como ovejas siguiendo las mudas en lugar de observarnos. Y, y, y observas a la gente, por ejemplo, esta epidemia de obesidad. ¿Qué significa para nuestra sociedad, para nuestra evolución humana, estar en esa situación, ¿no? O sea, ¿qué significa que yo estoy demasiado encarnado en la tierra y he perdido esa conexión con el mundo espiritual? Eh, o sea, tú cuando lo observas a la distancia con todo esto que sabes, ¿qué es lo que ves? Porque ves más allá de lo físico. O sea, tú entiendes un mensaje, ¿no? De lo que está ocurriendo en la humanidad y te sorprende. Bueno, yo es la conclusión a la que he llegado. No sé si sea así, pero lo que percibo es como esta desconexión de estoy aquí en la tierra, pero tan estoy en la tierra que como y, y solo me dedico a eso, ¿no? Está ahora el debate de la obesidad. No, yo soy así, siempre he sido así, yo aunque no coma estoy así. Y dices, o sea, ¿por qué antes no pasaba? ¿No? Bueno, aquí se tocan varios temas. Primero, no se puede generalizar, porque es verdad que hay personas obesas, que tienen un problema de obesidad, que tiene que ver con un temperamento y tiene además que ver con una genética heredada ella pone fuerzas. Conozco a personas terapeutas, por ejemplo, que tienen pues una tendencia más hacia estar más redondas y tiene que ver también que ellas tienen sus fuerzas puestas en un lugar y que no les da para transformar desde el cuerpo. En el fondo son sacrificios también personales. Lo he visto. O sea, no se puede generalizar, pero sí que hay una tendencia a engordar porque cuando tú comes mal, tienes necesidad de un azúcar malo y sueles comer cosas muy rápidas que tú no transformas, simplemente como una máquina rellenas. En tal palabra, rellenas. Tal relleno es que es un relleno que no transformas, no desaparece y se va depositando en ti. Eso por un lado. Eso es la gordura de la que tú me estás hablando. Entonces, cuando no se transforma interiormente, el alimento no es para que rellene ningún hueco. Es que no es eso. Es que el alimento es para que tú
conquistes ese alimento desde un esfuerzo metabólico que es el metabolismo, no es físico, por favor, es una fuerza de voluntad cósmica. Trabajan órganos cósmicos a nuestra disposición, pero nuestro yo tiene que estar presente ahí para activarlos. Entonces, esos alimentos se van conquistando a través de esos órganos, se van transformando para desaparecer esa parte física y que esas fuerzas vitales de los que los alimentos vivos llevan quedan a tu disposición para que sean transformados en capacidades anímico-espirituales. Es que esa es la historia. El alimento físico se transforma en capacidad espiritual. No es lo contrario. Yo no como para tener una musculatura que me ayude a correr mucho. Además, tiene ese reflejo en la musculatura, ¿entendéis? Pero no está hecho solo para eso. Y esta es la historia. Entonces, la nutrición normal es, tienes que tomar vitamina tal, tienes que tomar proteínas de alto grado biológico de esta, bla, 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 porque tienes que, el músculo necesita el azúcar para, ¿entendéis? Todo es un lenguaje tan dedicado al mundo solamente el cuerpo físico, donde la parte anímica no tiene nada más que llaman energía. Pero es que no es energía, es que hay que cambiar la palabra energía por capacidad. No es energía, es capacidad. El alimento nos trae nuevas capacidades si lo sabemos conquistar, si podemos conquistarlos, porque vamos a ver, estamos en devenir, no tenemos hecho nada. Yo quiero conquistar el cereal, quiero conquistar el poder digerir la cebada. Empecemos. Empiezo a tomar cebada de una manera muy ligera, media cuchara primero. Voy a probar un grano de cebada. Voy a germinar 2 granos de cebada y voy a tomar de vez en cuando 3 o 4 granos de cebada masticándolos. Me voy acostumbrando a tomar cebada. Después lo meto en una sopa. Después lo hago una papilla. Después me puedo hacer unas tortitas. Después llegaré a tomar un pan de cebada, pero ya tenía que haber trabajado previamente la cebada, ¿entiendes? El problema de ahora es, venga, voy a tomar cebada y me la tomo de cualquier cualidad, aunque sea no una... Bueno, realmente justo la cebada solamente suele ser orgánica, no encuentras cebada tan fácilmente. Pero te quiero decir que tenemos que acostumbrarnos a poder digerir. Estamos creando una manera de digerir. Y aquí yo tengo muchas preguntas, es decir, yo no sé todavía si todos los cereales son necesarios, no lo sé, son preguntas que yo me hago. ¿Es necesario todos los cereales ya? Pues no lo sé, estoy en ello, pensándomelo. ¿Entiendes? Igual que estoy en devenir, el mundo vegetal está en devenir. Entonces, ¿qué tiene que venir ahora y qué tiene que irse ya? Sí, sí, sí. Muy, muy bello lo que dices. A mí me pasa con la avena. La avena en copos, esa aplastada, me cae fatal. Me cae fatal. O sea, me duele el estómago. En cambio, la avena entera, maravilla. O sea, me da fuerza, me da como sustancia. O sea, es otra sensación interior. Claro, es que fíjate, imagínate que tú coges, por ejemplo, imagínate tomarte una naranja que te sienta genial y ahora cógete 100 naranjas, exprímelas, reduce ese jugo y tómate una cucharada de eso. Pues esto es lo que es los copos en avena. La gente se cree que ya no como cereales integrales porque como copos de avena. No, son muy buenos, claro que sí, pero están muy modificados y están tan extraídos, que la parte más viva ya no lo tiene. Entonces puede producir muchísima irritación a las personas sensibles. ¿Entiendes? Y una sensación de empacho, de que te ha llenado, porque tú no has trabajado en su proceso. Ese proceso ha entrado en ti directamente sin que tú lo puedas transformar. ¿Entiendes? Tú aprovechas la fibra en los copos, pero no la parte viva. No está en los cereales ya. Exactamente. Sí, es otra sensación, ¿no? O sea, Eso es. como que tengo cuerpo ahora. Es como, wow, cuánta fuerza, ¿no? Y bueno, tengo que decirlo, todo esto gracias a nuestra queridísima Pilar Sastre que me pasó la receta, Ah, que tuve la dicha de estar en su casa, conviviendo con ella, viendo sus recetas y
y me dejó de verdad un tesoro, así que le mando un besote. Qué bueno, yo también se lo mando de mi parte. La quiero mucho. Sí, yo también, una mujer maravillosa que bueno, fue una experiencia increíble estar con ella, así que sí que me parece muy importante que, como dices tú, nos observemos. La quinoa, por ejemplo, a mí me produce dolor de cabeza. No sé por qué, ¿no? A mi hija le encanta, a mí me produce dolor de cabeza. Entonces, ir observando, ¿no? Lo como así, como dices tú, cambio la forma, cambio la manera de cocinarlo, la manera de consumirlo para ver mm, cómo me sienta mejor o estar observando Eso cómo es. me sienta mal, ¿no? Es que como nosotros somos autores de todo, somos nosotros los primeros que tenemos que investigar. Pero, por ejemplo, cuando haces la quinoa, la lavas bien, le quitas toda esa espuma, ¿sí? Sí. Sabes lo de la saponina que tiene un antinutriente muy potente, que además le da un sabor amargo muy grande. Y Sí. yo cuando cuezo quinoa, incluso al cocer, la retiro del agua y la vuelvo a cocer. A veces, porque no todas las quinoas tienen a veces saponinas muy fuertes que no paran de salir espuma y espuma y espuma. Cada vez que sale espuma, retiro el agua y la vuelvo a poner en agua hasta que le quito todo. Y eso yo creo que es lo que a ti te puede dar dolor de cabeza. Sí. Pero, por ejemplo, el otro día, bueno, en el jardín botánico, por ejemplo, puedes ver la flor de la quinoa. Mm, Hay cultivo, ¿no? Y es muy interesante ir a verlo porque ves que es un penacho de color rojo potentísimo, tiene un color, o sea, ha perdido muchísimas fuerzas en sacar esa flor. Y eso no lo tiene la quinoa. La quinoa tiene otra cosa, pero justamente no tiene esa parte solar, la parte solar que crea la flor y que la guarda para adentro como fruto. mm, La quinoa no lo tiene, es otro grano, pero no es un cereal, es un pseudo cereal, con otras cualidades completamente diferentes. O sea, los cereales tienen una cualidad con el sol, con una relación con el sol muy importante para el ser humano, ¿no? Bueno, ujú, y todo eso es una imagen muy bonita que quiero dar. mm. Yo he encontrado un camino de trabajar la alimentación a través de imágenes que doy a las personas y que a veces no puedo contar de otra manera porque no sé hacerlo de otra manera. Bueno, y creo que son valiosas porque te ayudan a vincularte interiormente con procesos que con palabras y a veces con la razón no eres capaz de entender. Claro, sí, 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 es así. Bueno, pues entonces va a quedar la bella invitación a que se inscriban a esta charla, a este taller con Maki, que va a ser el 11 de noviembre y el 25 de noviembre va a ser la repostería saludable también, que mucha gente está en búsqueda de eso porque como bien dices, necesitamos el azúcar. Si nos lo Mm, quitamos, se pierde también algo, a veces es necesario, así que... Pues está la invitación en Centro Abierto Antroposofía Madrid, es el que organiza, es a donde puedes pedir informes, investigar más acerca de este tema, pero bueno, ahí está la invitación para que se acerquen a esta charla taller. Ya vieron que Maki tiene mucha sabiduría que nos puede ayudar a orientarnos en este camino de regreso, diría yo, de vuelta a casa, porque la verdad es que la alimentación es la clave y me parece muy importante irlo trabajando poco a poco, sin muchas exigencias, porque luego si te mm, metes así de rigor todo, lo vas a dejar. Fatal, Es agotante, es agotador. es fatal. Tiene que ser un, un camino de vida, es un acompañamiento en tu vida, la alimentación. Nada más que tiene que ser eso. No puede ser tan, no puedes trabajarlo desde la cabeza, tienes que trabajarlo desde tu comprensión interior, desde esas imágenes que te Mm, acompañen y que te ayuden a vincularte con tu proceso de comida, con cómo compras, cómo cocinas, cómo digieres, cómo te sientes a los días después de comer ciertas cosas, ujú, cómo compartes con tus amigos un regalo y les llevas un bizcocho. Es que, en fin, que hay muchas maneras, hay muchos lados de ver la alimentación, ¿no? Pero, pero es más importante lo que creemos. Es que es muy importante, más importante de lo que creemos. Yo cada día descubro lo importante que es. Y sobre todo para los niños, porque ya de mayores ya estamos muy terminados. Nunca estamos terminados, entenderme, pero nuestro cuerpo físico ya está en otro lugar. Pero cuando trabajas con los niños y les estás enseñando a una capacidad digestiva según el alimento que le des,
Eso es un futuro para ellos muy prometedor, porque nunca será su cuerpo un peso para su desarrollo anímico. Y yo creo que ahí está la clave. Trabajar desde la alimentación, sobre todo con los pequeños. Y ahora que has dicho esto, Maki, se acerca una fecha, y lo digo porque mi hija ya me lo comentó, donde los niños salen a pedir caramelos y dulces y todo. Entonces, se dan atracones verdaderamente de azúcar. Mi hija hasta ahora jamás ha salido a pedir dulces y todo esto porque hemos podido evadir esa situación. Pero ahora, como ya es más grande, pues ya le empiezan a decir, oye, tú vas a salir porque yo voy a salir con no sé quién, vas a salir a pedir, ¿no? Entonces es como un... Pues yo sabes lo que hice en esa época, que también lo viví. Yo me coordiné con muchas madres de decir, vamos a hacer bizcochos dulces saludables. Y en vez de chuches, poníamos otras cosas. Y los niños se volvían locos, porque tú les das una galleta buena a los niños, les gusta mucho más que las chuches que acceden en cualquier tienda. Pero una galleta hecha por ti, con una carita de calabaza, no sé qué. Y muchísima gente, cuando tú tienes ideas y las trasladas a otras personas, bueno, la gente es que seguro que se unen, se quedaron encantados. Y nosotros en la colonia donde yo vivo hicimos como un tránsito, hicimos como un camino, un caminito de 3 o 4 casas, y todos los niños iban por esas casas que pusimos, digo, cada casa que quiera dulces buenos que lleve una calabaza con tal cara. Entonces teníamos claves entre nosotras y nos metíamos en las casas que tenían la cara de calabaza que habíamos hablado. Entonces, hagamos eso. Con la inteligencia emocional que tenemos, trabaja con tus vecinas y díselo, oye, vamos a... Y los niños, cuando ven que en una casa, en vez de una chuche de plástico, que lo están ya más que hartos, les regalan un bizcochito que, bueno, se quedan emocionados. ¿Entiendes? Entonces, hay maneras de hacer las cosas. ¿Sabes? Hay una manera más ética de hacer las cosas, más moral. Claro, si yo pudiera evitar esa fiesta, la evitaba porque no le encuentro ningún sentido. Pero bueno, como entre los niños, mi hija no va a una escuela Waldorf, con lo cual pues bueno, es parte de su vida. Y como bien dices, hay que saberlo llevar, ¿no? Hay que saber buscarle la vuelta porque es complejo. Así que bueno, a todas las personas que quieran trabajar mejor con los cereales, que quieran consumir azúcar saludable, pues ahí está la invitación a este taller. 11 de noviembre, 25 de noviembre con Maki. Así que muchísimas gracias, Maki. Como siempre, una alegría poder charlar contigo y esperemos tenerte por aquí también pronto. Muchísimas gracias, Carolina. Te mando un beso inmenso. Hasta muy pronto. Gracias, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y hace mucho que no digo esta frase que yo creo que algunos estarán echando de menos y por eso la quiero compartir hoy. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos próximamente. Gracias. Gracias. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.